Amante Señor y Padre nuestro, alabado, glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permite estar en esta mañana de sábado, alabando, glorificando tu nombre, Señor. Esperamos que tu Espíritu Santo, Señor, more en cada uno de nosotros y prepare nuestros corazones, Señor, para recibir tu mensaje. Bendice a todas las actividades que se estén realizando en la iglesia a nivel mundial, Señor, y ayúdanos para estar siempre a tu lado. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Feliz sábado, hermanos. Corrían los días en el año 1938 y en un pequeño pueblo habían llegado unos misioneros. Generalmente la predicación en aquel lugar, o la batuta o la cabeza religiosa, la llevaba un hombre que hablaba en latín la palabra de Dios, pero en un perfecto castellano le dijo a los miembros del pueblo: no le abran las puertas a ninguno porque son del diablo. Todas esas personas que están llegando allí. Y un pueblo tan religioso le hizo caso a aquel predicador. Cuando llegaron los misioneros, en aquel entonces, 1938, no habían en las puertas lo que hoy tenemos en las puertas para visualizar hacia afuera, pero la gente se la había ingeniado y en las paredes hacía un pequeño orificio. Claro, eran paredes de bareque y era más fácil hacer el trabajo. Y se asomaban para ver a aquellos hombres, pero con las puertas y las ventanas cerradas, porque eran del diablo. Uno de esos misioneros, astutamente, cuando vio que se percató que lo estaban viendo, introdujo una pequeña literatura por uno de esos orificios donde lo estaban viendo. Ahí habían unos niños y uno de ellos tenía 9 años. Estaban siendo cuidados por una jovencita de más edad, pero la jovencita agarró la literatura sin tocarla con las manos y la tiró al fuego y la quemó. Ahí donde están vamos a orar. Señor, en este momento vamos a abrir tu palabra y esperamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine para entenderla. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 8, y vamos a leer un poco vamos a tener el tema en esta mañana sobre una parábola que es muy conocida por todos nosotros y seguro que los niños la conocen muy bien. Es la parábola del sembrador. Y dice en el versículo 8, versículo 1 en adelante, dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes. Aquí vemos una de los trabajos misioneros bien bonitos o bien articulados que Jesús hacía. Y vemos cómo las mujeres siempre han sido muy importantes dentro de la obra misionera. Nosotros vemos que Jesús llamaba a algunas personas con las que estuvo y llamó a Mateo, llamó a Pedro, Juan, pero no vemos que haya llamado a mujeres. Pero había mujeres que seguían a Jesús y había mujeres que se habían comprometido con la obra misionera de Jesús. Y no aquí, después lo vamos a ver en el libro de Hechos, mujeres comprometidas con la obra misionera. Y aquí están presentes, haciendo la obra con Cristo Jesús. Y hay algo bueno que tienen las mujeres, no es necesario que les estén llamando mucho, ¿verdad? Se comprometen inmediatamente, cuando ven que hay que hacer el trabajo, lo hacen y punto. Y aquí estaban ellas, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían, en él les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar.
¿sí? Y vemos entonces que el sembrador sale y comienza a sembrar. Ahora, pero es raro, no sé cuántos de ustedes han sembrado. Mire, en un momento yo tuve una pequeña chacra, un huerto allá y cuando iba a comprar semilla buscaba que fuese por lo menos el 90% de probabilidad de que germinara. Hay semillas que tienen 70%, ¿y quién se va a arriesgar con 70% para siembra? No busca que sea una semilla que tenga más probabilidades de cada 100 semillas, si es 90 que salen, excelente. Pero de 100 semillas, 70. Ahora, aquí vemos un sembrador que sale a sembrar y uno nota que como que no buscaba tanto acertar en la semilla o en lo que iba a cultivar. Sin embargo, el hombre sale a sembrar. Y cuando siembra, vamos a ver las probabilidades, parece, de lo que tiene acá. Juntándose, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra. Nació y llevó fruto 100 por 1. Da la impresión que fuese como un 25% nada más, ¿verdad? Porque el otro 75%, la del camino, la de los espinos y la de las piedras, no dio fruto. Pero ¿qué dice la que cayó en buena tierra? ¿Cuánto dio? Dio un fruto. Dio muchos frutos, de 100 dijo, ¿no? Ahora, los discípulos en aquel momento no entendieron la parábola y le dijeron a Jesús que se la explicara, y nosotros vemos a Jesús explicando esa parábola. ¿Saben que 48 años más tarde, el niño de la historia que tenía 9 años y que vio una literatura quemarse, siempre tuvo curiosidad porque de lo que decía esa literatura, ¿qué era lo que decía que fuese tan peligrosa para tomarlo de esa manera? Pero siempre tuvo curiosidad por las cosas de Dios. Y siempre quiso saber un poco de Dios. Buscó algunas religiones y le dieron estudios a algunas personas. Pero en el 85 llegó una familia que comenzó a darle estudio bíblico de una forma distinta. Y tal vez hubiesen sido el tipo de personas que no hubiesen bautizado, ¿oyeron? Nosotros hemos trabajado en la obra misionera y en la iglesia, hemos ocupado algunos cargos y creo que una persona que lo hubiésemos visto el viernes en un bar con una tremenda rasca, yo no lo bautizo el sábado en la mañana. Pero eso pasó. El hombre estaba con una tremenda rasca el viernes y el sábado lo bautizamos. Fue la última rasca que de verdad tuvo. Después de allí, Dios le transformó el corazón a tal punto que después olía alcohol y ya no le provocaba más, le daba náusea más bien. Bueno, este hombre comenzó a trabajar fuerte en la iglesia, se convirtió en anciano de iglesia y me enseñó la obra misionera. Cuando niño yo iba con él a hacer la obra misionera, pero esa obra misionera él se preocupó por sus amigos y quiso llevarle estudios bíblicos a todos sus amigos. Mire, de todos los estudios bíblicos solo se bautizó uno. Pero él quería darle estudio bíblico a todos sus amigos. Claro, yo era pequeño, tenía algo como
12 años, 13 años, y me iba con él. Bueno, ya la vista le estaba fallando un poco y yo era quien leía la Biblia con ellos. Todos sus amigos ya eran bastante mayores, y bueno, y yo leía la Biblia y él me daba estudios bíblicos. Él daba los estudios bíblicos. Y así pasó. Y todo el pueblo le dimos estudios bíblicos a todos los amigos de él y al que no era amigo de él también. Sembramos la semilla. Y era a veces se decía, pero bueno, si ya todo el mundo tiene, ¿por qué no se bautizan? Y es que al final eso no era el trabajo. El trabajo del misionero es colocar la palabra de Dios en los oídos de la persona, como lo está haciendo la radio en estos momentos, por ejemplo, o a la vista de las personas, como lo hicimos hace poco, que repartimos mucha literatura. Y el trabajo del Espíritu Santo es llevar eso al corazón de cada ser humano. Lo cierto es que muchas de esas semillas que se coloca o que colocamos va a estar en tierra fértil, pero algunas no va a estar en tierra fértil. Ahora, algunas de estas, porque a mí uno de los que veo cuando nosotros vemos la parábola, Satanás sigue trabajando y no dice hasta qué momento esa puede ser tierra fértil, ¿oyeron? Porque la palabra de Dios, cuando usted la recibió, no sabemos en qué momento, no dice a qué momento, a qué altura llegaron. Obvio que nada del camino ni siquiera creció, no, se la comieron las aves. Pero otra cayó y creció. ¿Cuánto tiempo creció? ¿O cuánto tiempo puede estar la semilla en nuestro corazón? ¿Y cuánto tiempo tenemos que retener nosotros realmente esa palabra? Y esto va con los niños. Fíjense, cuando a los niños quisiera que me prestaran atención, porque quiero decirle algo muy especial a ustedes. No sé cuántos tienen 8 años, pero tal vez algunos estén por allí cercanos a los 8 años. Cuando tenía 8 años, yo estaba en segundo grado, tenía un amiguito que jugaba con él en la escuela, y era muy buen amigo mío, menos los sábados. Los sábados era cuando realmente pasaban una de las cómics que más me gustaba. Y este amiguito iba a buscarme a la casa para que fuéramos a la iglesia. Yo no era adventista en ese entonces, pero parecía un relojito. A las 8, se paraba bien temprano. A las 8 estaba, claro, él tenía que caminar más o menos como 1 kilómetro hasta mi casa y después 1 kilómetro para llevarme a la iglesia. Y iba para allá y a las 8:30 pasaban la comiquita que me gustaba. El cómic, el dibujo animado, ¿no? En la televisión. Era sobre un osito, pero me gustaba eso. Era una serie infantil. Pero no dejaba de ir. Y claro, a veces me hacía el dormido, ¿no? A ver si se iba y le decía a mi mamá, pero mi mamá decía, no, te está buscando, Náhuara viene de lejos. O sea, no puede ser, vaya con Enrique, se llama. Bueno, me quedaba otra que listarme y nos íbamos a la iglesia. Después se iba mi hermano, el morocho, soy morocho, gemelo, ¿no? Como le dicen, soy gemelo, allá le decimos morocho, aquí es gemelo, ¿no? Soy gemelo, y me iba, y después se iba también mi hermano menor. Lo cierto es que el trabajo de ese niño de 8 años, de irnos a buscar todos los sábados, porque nunca dejó de hacerlo, siempre iba a buscarnos. 8 años tenía, y me llevaba a la iglesia. Así que ustedes, si tienen 8 años, pueden hacer obra misionera. Es bien interesante. A la final, bueno, terminé bautizado cuando ya tenía 12 años. Y ahorita me toca hacer obra misionera con Enrique, porque se salió de la iglesia, pero estoy ahí diciéndole a Enrique que tiene que volver a la iglesia. Y me dijo, la última vez que nos vimos, me dijo, yo sé que tengo que volver a la iglesia. Bueno, la próxima vez que te vea, tienes que estar dentro de la iglesia. Porque si tienes que buscar tus coronas, tienes que buscarlas en el cielo, porque no te las voy a dar, Dios te las va a dar en el cielo. Así que tienes que ir a la iglesia. Y él me dijo, bueno, sí, está bien. Con la próxima vez que nos veamos, seguro que vamos a estar en la iglesia. Pero 8 años podemos hacer la obra misionera. Este señor
o este jovencito que tenía 9 años cuando fue impresionado, ¿es mi papá o fue mi papá? Murió hace poco, pero siempre estuvo vinculado con la obra misionera. Sí, tomó mucho licor. Nosotros casi no tomábamos licor y a veces bromeamos y decían, no, es que todo el licor que íbamos a tomar nosotros como hijos se lo tomó mi papá durante toda su vida, porque tomaba bastante licor. Pero después se dedicó a la obra misionera y se dedicó a estar en la iglesia como anciano. Duró 48 años siendo anciano de la iglesia. Y lo más bonito de esa literatura que alguien tiró y se quemó, porque es una literatura que no debió haber dado ningún fruto. Pero esa literatura que alguien quemó impresionó a este hombre para que llegara después a los pies de Cristo. Tal vez algunos de ustedes se sientan un poco frustrados, no sé si esa puede ser la palabra, porque tal vez han predicado la palabra a alguien, o tal vez quieren que algún familiar llegue a los pies, alguien que aman, o algún amigo. Y ustedes dicen, pero bueno, no llega. ¿Cuándo? A mí me ha pasado, Yero. Tengo muchos amigos y le decía, pero Señor, si quiero mucho a mis amigos y no terminan, y a veces uno le habla y a veces uno le coloca así como por el ladito para no ser tan fastidioso, ¿no? Y no parecer un poco insistente. Y uno no haya cómo hacer. Pero cuando llegué acá a Argentina, me gustó una experiencia. Hay un hermano que fue invitado por sus amigos a la iglesia, hace muchos años atrás, muchos años. Es más, fue invitado por un vecino, amigo de él, y él no fue, le dijo, no, estás loco si voy a ir a la iglesia, cuando claro, era su tiempo estaba en otras actividades, y no quiso ir a la iglesia. Después hizo otro amigo, y tenía otros amigos, y también lo invitaron a la iglesia, y no quiso ir a la iglesia. Hasta hace poco pasó por una situación que lo movió fuerte. Y el hombre fue a la iglesia solo. Buscó una iglesia adventista, la consiguió y llegó a la iglesia Progreso. Ahí lo conocimos. Comenzamos con los estudios bíblicos, después lo contactó mi esposa y le dijo que si quería recibir los estudios bíblicos. Y bueno, él dijo, bueno, está bien. Y estaba en situación difícil, muy difícil. Y cuando nos contó, no tan solo salud, también financiera, muchas cosas que le estaban pasando, y él está solo acá en Argentina, porque él es de Uruguay. Y le decíamos, hermano, aquí la solución la tiene Cristo Jesús, así que vamos a orar. Aquí lo que tenemos es que orar. Y orábamos con él. Y estudio bíblico y oración. Ese hombre hoy en día llegó a los pies de Cristo. Y lo bonito fue que pudimos llevarle a aquellos amigos que tal vez se sintieron frustrados y estuvieron en el bautismo con él. Tal vez sus amigos no son ustedes los que lo vayan a llevar a los pies de Cristo. Es el Espíritu Santo trabajando con ellos, pero, ojo, hay que hacer el trabajito. Así es como aquella literatura, impresionarlo. Después, bueno, Dios se va a encargar en algún momento utilizar otro hermano que lo lleve a los pies de Cristo, porque así actúa Dios. Dios actúa de distintas maneras. De todas formas, es un equipo que estamos haciendo. Estamos todos los hermanos aferrados con Cristo Jesús y con el Espíritu Santo, trabajando con Él. Pero tenemos que estar trabajando. Y tenemos que tener un poquito de cuidado. Se los digo de una forma personal, porque a mí me pasó en un momento que comienzan las actividades. Cuando daba mis estudios bíblicos, llegué a la iglesia y no tan solo estudio bíblico, es la actividad misionera, porque no se trata nada más de ir a estudio bíblico. La actividad misionera es muy amplia, es muy amplia. Ahorita usted agarra y coloca, si alguien quiere, tiene la habilidad de colocar videos en internet. Sería muy bueno, por cierto, porque así los que no sabemos hacer esas cosas podemos compartirlo con nuestros
Y alguien que se lo agradecería si los colocara, ¿verdad? Si sube bastante videos, si hace algunas ediciones y hace cosas bonitas, sería ideal para hacer la obra misionera. Los que nos gusta compartirlo por las redes sociales. Es otra forma de hacer obra misionera. Lo cierto es que en este caso debemos trabajar mancomunado, pero hay que trabajar, hay que hacer el trabajo. Los niños, si tienen que invitar a sus compañeritos, inviten a sus compañeritos a la iglesia, tráiganlos a la iglesia, invítenlos, porque es más fácil, es más probable que les digan que sí a ustedes, que son sus amiguitos, que si les llega cualquiera de nosotros que somos adultos. Si le llega a Nicolás, es muy probable, ¿verdad, Nicolás? Que si le llega algún niñito que está aquí en el colegio, que venga a la iglesia, es muy probable que le diga que no, y las probabilidades son muy altas de que le diga que no. Ahora, si se lo dice el compañerito que siempre juegan a la pelota con él, mira, vamos el sábado a la iglesia, hay unas historias bien buenas, quiero que estés conmigo allí, es más probable que ellos vengan. Y comienzan a hacer la obra misionera de esa manera. Y para los niños hay una recompensa bien grande en el cielo, ¿oyeron? Porque dicen que van a tener sus estrellitas en el cielo por hacer su obra misionera. Y nosotros los adultos debemos trabajar de una forma mancomunada y estar preocupados por hacerla también. En estos días pasó algo bien interesante a nivel de la ciencia, y es que a una chica se le ocurrió utilizar un algoritmo o idear un algoritmo y enlazar los radiotelescopios que tiene la Tierra, los que ya han hecho, pues. Han hecho varios radiotelescopios y entonces ella se le ocurrió hacer un algoritmo y enlazar todos esos radiotelescopios. Fue la forma que utilizaron para fotografiar un agujero negro. Y lo que hicieron fue que utilizaron toda la Tierra como un radiotelescopio, con ese algoritmo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros en la obra misionera debemos articularnos. La iglesia debe trabajar articulada y debe estar articulada con Dios. Debemos articularnos con Dios, pero esa es una decisión de cada quien en su corazón. ¿Cómo lo va a hacer? Pero hay que hacerlo, porque la semilla que realmente funcionó, la vamos a conseguir acá, y con esto cerramos. Vamos a buscarlo, lo que nos dice Cristo Jesús en Lucas 8. Dice en el versículo 15, pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Así que si ese amigo está allí, sigan perseverantes, sigan. Sean oportunos, sean como el boxeador, un golpecito aquí, otro más allá, con el Espíritu Santo aliado. Pero no lo vamos a golpear, no, estoy hablando espiritualmente. Saben que las personas son más vulnerables en algún momento para recibir la palabra de Dios. A veces cuando están muy ocupados en las actividades de la vida, son un poco más duros. Pero cuando hay unos momentos más sensibles, y ustedes saben que hay amigos que son sensibles en ese momento. Ustedes seguro que tienen grupos de WhatsApp, y seguro que ustedes los conocen como cristianos. Cuando estos amigos tienen algún familiar enfermo, de seguro muchos de ellos le van a pedir oración. O cuando ustedes se enteran que está enfermo, usted puede decir, puedo orar por ti. Pueden trabajar con Dios, hay aliados. Vamos a comprometernos a trabajar con Dios de las distintas maneras. Vamos a ver cómo trabajamos con Dios, cómo nos las ideamos. Mire, Satanás se las está ideando de distintas formas. La semana pasada leí algo medio descabellado, hace 15 días, perdón. Y leía que hay los movimientos de los nuevos brujos están creciendo bastante en los Estados Unidos. Un movimiento se llama Wicca, algo así. Y hasta el 2014, comenzando en el 90 y tanto, 96, apenas eran
algo así como 14,000 miembros. Hasta el 2014, que fue que lo censaron la última vez, ya llevaban más de 1 millón de miembros. Son brujos modernos, o sea, con brujerías modernas. Claro, imagino que Harry Potter los repotenció un poco más, ¿no? De este tipo de hacer algunas cosas más nuevas, más frescas, ver la brujería ahora de una forma más hasta bonita, ¿no? Y sigue creciendo. ¿Y qué está pasando con el cristianismo a nivel mundial? Ahora veámonos a nosotros a nivel mundial, que apenas éramos el 33% de la población mundial era cristiana. ¿Qué está pasando en nuestros países cristianos? ¿Qué está pasando hoy en día en muchos de nuestros países cristianos? Miren, en nuestros países cristianos, Occidente mayormente, más bien están sacando a Cristo de las casas y de los colegios y de todas partes. Las leyes cada vez están siendo mucho más permisivas, pero es para sacar más y más a Cristo, más a Dios. Hay más libertades para nosotros, pero menos libertad para la parte religiosa. Y está siendo más atacada, sutilmente, porque Satanás hace su trabajo muy sutil. Y estos grupos son muy buenos, oyeron, o sea, muy buenos para trabajar. Cuando lo vemos, ¿cuáles son sus principios? La naturaleza. ¿Quién no quiere cuidar la naturaleza? El medio ambiente y vivir en paz entre nosotros. ¿Quién no quiere vivir en paz entre nosotros? Pero así es, muy bonito. Una doctrina donde todos vivimos en paz, donde todos nos respetamos, no importa lo que creas, no importa lo que tú seas, todos vivimos en paz. Son sutiles y son bonitos y llegan a captar mucha gente. Pero el Evangelio tiene esperanza. A diferencia de estos otros grupos, el Evangelio realmente debemos apasionarnos porque es un mensaje de esperanza. Cuando mi papá muere, él siempre quería o él siempre citaba un versículo de Pablo y él se fue con esperanza en ese versículo porque él le gustaba, cada quien tiene algo que lo motiva, ¿verdad? Para ir al cielo. Obvio que el amor a Cristo es una de las cosas que nos motiva para ir al cielo. Encontrarnos con alguien que nos amó tanto, que se preocupó tanto por nosotros y que va a estar ahí con nosotros. Pero después hay otras cosas que se suman para motivarnos más a ir al cielo. Por ejemplo, para mí encontrarme con mi papá va a ser algo que quiero ver. Encontrarme con algunas amistades que murieron en la esperanza también va a ser muy... bueno, ya las calles de oro como que son bonitas, pero mi papá es mi papá, lo ven. Y encontrarme con Cristo Jesús es Cristo Jesús. El que me amó, el que sacrificó todo, el que puso en riesgo todo por mí. Obvio que los diamantes son bellos, pero Cristo Jesús y eso que hizo, se pierde la vista, ¿verdad? Claro, y después vienen otras cosas que pudiésemos estar allí. No más pecado, no más aflicción, no más preocupaciones. Excelente todo eso. Así que el Evangelio es esperanza. Y lo bonito es que no importa en qué momento de la vida esté el hombre, porque había un hombre, cuando estaba Cristo Jesús colgado, mire, si a mí me ponen en ese escenario, ¿y quién quiero ser? Yo creo que quiero ser el ladrón que estaba allí cerquita, el que le dijo a Cristo Jesús, y Jesús le prometió, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Es muy probable que los soldados que estaban allí tenían buen estatus económico posiblemente, y estaban bien financieramente, pero dejaron ir una oportunidad de oro algunos de ellos. Y ni se diga de los otros sacerdotes que eran religiosos y todo lo demás. Así que el Evangelio hoy en día puede ser la esperanza de aquel que está en las calles o de aquel que está en los altos niveles, no importa dónde esté. El Evangelio es la esperanza para todos los que estamos en esta tierra sumida en pecado. Y que algún día Cristo Jesús va a venir para darnos la recompensa que tiene para nosotros. Así que, hermanos, con mucha fuerza, sigamos predicando nuestro Evangelio y que ese Evangelio caiga en la tierra fértil para que llevemos muchos frutos a los pies de Jesús. Que Dios les bendiga.